Hubo un tiempo en que el césped arequipeño recibió a los mismísimos reyes del fútbol mundial. ¿Se imaginan ver a leyendas que cambiaron la historia de este deporte enfrentando a nuestro FBC Melgar? Prepárense para viajar a una era de duelos épicos e inolvidables. La llave de la historia rojinegra se abre ahora. Esto es Clave Rojinegra y yo soy Paul Fuentes. ¡Vamos allá! Retrocedamos en el tiempo hasta el 24 de enero de 1965. La pasión por Melgar crecía sin parar en Arequipa y la directiva de entonces, con figuras como Samuel Ratinov y los hermanos Montesinos, escuchó el clamor de una hinchada cada vez más numerosa. ¿Cuál fue la respuesta? Traer un rival de talla mundial. Y vaya si lo lograron. Arribó a la Ciudad Blanca nada menos que el Botafogo de Brasil, un equipo que era la base de la selección campeona del mundo en 1962. Pisarían suelo arequipeño futbolistas de la magnitud de Garrincha, Gerson, Zagallo, Didi, auténticas figuras que habían dominado el planeta fútbol. Más de 10.000 almas abarrotaron el estadio para ser testigos de este evento, en un partido que significó un desembolso importante para atraer a estos cracks. Algunas fuentes lo sitúan cerca de $11.000. Bajo la dirección del árbitro local, Julio Oporto, el resultado final fue de 6-2 a favor de los brasileños. Cifra contundente, sí, pero que no eclipsa la valentía de Melgar. Nuestros goles, celebrados con fervor, fueron anotados por Hugo Gusano Paredes y José Cuadros. Ese día vistieron la rojinegra futbolistas que forjaron nuestra historia, hombres que tuvieron el privilegio de medirse de igual a igual con leyendas como Rigoberto Delgado, los hermanos Márquez, Armando Palacios, entre otros. Una tarde para recordar por la magnitud del rival. Pero si enfrentar a Botafogo ya era un hito, lo que ocurrió después elevó la historia rojinegra a niveles épicos. Prepárense porque el 6 de enero de 1966 es una fecha marcada a fuego en el alma arequipeña. Ese día, el fútbol le hizo un regalo inolvidable a la ciudad. Llegaba el Santos de Brasil y en su plantel venía el astro más grande de todos los tiempos, Pelé. La expectativa era inmensa. Según las crónicas de la época, pasadas las 2:30 de la tarde, las estrellas del Santos salieron al campo del Estadio Melgar. Junto a Pelé venían figuras como Dorval, Pepe y un arquero notable, Claudio. El encuentro, dirigido por Samuel Delgado Vera, comenzó con el primer toque de Eduardo Patato Márquez. Melgar no solo participó, compitió. Tuvimos una oportunidad clara cuando Patato Márquez, tras una jugada brillante, sacó un disparo que se estrelló en el poste con el arquero vencido. El estadio contuvo el aliento. Pelé, por su parte, mostraba destellos de su genialidad, incluso anotando un gol que no subió al marcador por una infracción previa. Pero la historia tenía reservado un momento de gloria pura para Melgar. A los 35 minutos de la primera mitad, tras una combinación precisa, Patato Márquez recibió el balón y con una definición impecable venció al guardameta brasileño. Gol de Melgar. El dominó se ponía arriba ante el todopoderoso Santos de Pelé. La alegría en las gradas era una locura total. Nuestros jugadores, entregándolo todo, se agigantaban en el campo. Y mientras Pelé intentaba desequilibrar, se encontraba una y otra vez con una defensa rojinegra sólida y bien plantada. Aquí es donde brilla la figura de nuestro capitán, pero de él hablaremos con más detalle en un momento. La resistencia fue heroica, aunque Santos lograría el empate en el segundo tiempo con un disparo de Toniño. El resultado final de 1-1 se sintió como una victoria mayúscula para Melgar. Al final, el partido, en un gesto de gran deportividad, los jugadores de Melgar decidieron entregar el trofeo a la delegación del Santos, un acto que fue muy valorado.
y la prensa arequipeña al día siguiente no escatimó elogios. Las crónicas destacaron el juego moderno y apasionante de Melgar y sobre todo hubo un jugador que se llevó todos los reflectores por su actuación ante Pelé. Y ese jugador, cuyo nombre se inmortalizó esa tarde, fue el gran capitán Armando Palacios. Su actuación ante Pelé es quizás la clave de su legado. En ese partido se dice que fue un muro que frustró cada avance del brasileño, cerrándole los caminos al gol. Armando Palacios es sinónimo de Melgar, un líder nato, un apasionado que dedicó años de su vida al club. Pasó por otros equipos importantes como Universitario e incluso tuvo una experiencia en el Atlanta de Argentina, pero fue en Melgar donde dejó su huella imborrable. Como capitán, luchó incansablemente por el regreso a Primera División, siendo fundamental en aquella gesta de 1971 que culminó con el golazo de Ponce Arroe frente al CNI de Iquitos, integrante de la selección nacional en un momento difícil de nuestra historia. Armando Palacios se retiró en 1975, quizás sin el homenaje que merecía, pero con el respeto y la admiración de todos los hinchas. Su recuerdo como el capitán que se plantó ante Pelé y salió victorioso en ese duelo personal es una de las imágenes más poderosas de la historia rojinegra. Un médico traumatólogo que antes, con la pelota, fue el gran Rey Palacios para Arequipa. Pero no solo los brasileños nos visitaron. Pocos días después del partido contra Santos, el 23 de enero de 1966, llegó a Arequipa otro gigante sudamericano. Hablamos del histórico River Plate de Argentina. Los millonarios, que venían de ser protagonistas en el fútbol argentino, llegaron con una constelación de estrellas y en el arco, una verdadera institución, un portero que revolucionó su puesto, el gran Amadeu Carrizo. También venía como suplente Humberto Ballesteros, portero que luego se integraría al fútbol peruano. River Plate era un rival temible y la afición arequipeña llenó el estadio al verlo. Melgar, con algunos refuerzos, no se achicó. Nuestros jugadores salieron a presionar, a buscar el partido. Tuvimos llegadas claras con disparos de Óscar Márquez y Torres, que inquietaron a Carrizo. Aunque River Plate se puso en ventaja, Melgar mostró su carácter y en una gran jugada colectiva, nuevamente Eduardo Patato Márquez se hizo presente. Sacó un remate potentísimo que dejó sin reacción al mismísimo Amadeu Carrizo. Un golazo que el legendario arquero argentino no podría olvidar. El partido terminó 4-1 a favor de River Plate. Era la primera vez que pisaba un estadio arequipeño, pero el resultado no empaña la entrega y el buen juego de Melgar. La prensa destacó el carácter y el dominio que mostró el equipo local. El propio Carrizo quedó impresionado por la calidad de Patato Márquez. Fue una tarde que, a pesar del marcador, reafirmó el orgullo rojinegro, el orgullo del fútbol arequipeño. Botafogo, Santos, River Plate, nombres que resuenan en la historia del fútbol mundial, y Melgar, nuestro querido dominó, estuvo ahí para enfrentarlos, aún antes de llegar a Primera División en 1971, y lo hizo para competir, para demostrar que en Arequipa se juega con pasión, con garra y con un talento capaz de desafiar a los más grandes. Estos partidos son una clave para entender la identidad de Melgar, un club que siempre se atrevió a soñar en grande y a competir en la élite, escribiendo capítulos dorados que forman parte de nuestro orgullo. Otros rivales internacionales al que enfrentó Melgar por esas épocas fue el Douglas de Checoslovaquia, que también tuvo un paso por Arequipa. Y aunque fue una derrota por 2-0 ante estos europeos, el equipo dominó, tuvo una gran actuación. Otros encuentros, como el del 28 de junio de 1965, en el que el Huracán de Argentina visitó a Melgar en Arequipa y fue derrotado por 2-1 por nuestros rojinegros, con golazos anotados por Donald Pato Ponce.
¿Conocías estos partidos? ¿Tienes alguna otra historia épica de Melgar que te gustaría que descifremos? Déjamelo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por la historia rojinegra, dale un buen like, suscríbete al canal para no perderte ninguna clave rojinegra futura y comparte este video con todos los hinchas de Melgar. Si quieres acceder a la versión completa y extendida de este video, hazte miembro Gran Clave o Clave Dorada y obtén acceso VIP desbloqueando la pasión. Esto es Clave Rojinegra. Hasta la próxima y ¡Fuerza Melgar!